pedagogía y currículo. Hoy estará con nosotros compartiendo una conferencia precisamente sobre currículo crítico. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente su presencia. La idea es que tenemos 50 minutos de conferencia, 45, 50 minutos y después daremos lugar a 10 minutos de preguntas, pues para quienes tengan preguntas o comentarios. Doctor Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Marta Cecilia. Un honor poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Como le decía por el chat cuando me dijo todos los que iban a estar, le dije qué susto, pero es un susto de respeto y de reconocimiento a los colegas, de poder compartir algunas ideas. Por lo tanto, pues muy agradecido con este honor. Un saludo cordial a todos los profesores de la facultad, de la maestría, de las licenciaturas, a los estudiantes de la maestría, de las licenciaturas. Espero no aburrirlos en estos 45 o 50 minutos. He pensado una charla, digamos, en términos un poco más aterrizadas. Voy a evitar que sea una cuestión teórica por allá toda enredada, sino más bien en términos de que podamos acercarnos a algo que con seguridad es de mucho conocimiento de ustedes. Para muchos de ustedes será con seguridad una recordación de cosas que ya conocen, que ya manejan, que ya han estudiado, que ya han leído, pero pues que yo he querido reunir en estas ideas y reflexiones que les quiero compartir. Voy a compartirles pantalla y me verifican nuevamente si pueden ver mi pantalla. Sí, está la pantalla. Perfecto. Sí, está ahí. Bueno, como solamente estoy viendo la pantalla y me ha ocurrido en algunas ocasiones, de vez en cuando les voy a estar preguntando si me escuchan porque solamente veo la presentación. Entonces, perfecto. Un poco la idea es hablarles de algunas posibilidades del currículo crítico desde la práctica docente. Este título es sugerente, entonces me voy a tomar este espacio para trabajar como 4 ámbitos. Uno con relación al currículo, otro con relación al pensamiento crítico, otro en relación con las prácticas y obviamente como manera de síntesis, cómo unimos esas tres ideas anteriores. Pues cada tema, el tema 1 daría no solamente para una conferencia, sino para muchas o para una materia completa, lo mismo la segunda, lo mismo la tercera. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es como destacar algunas ideas frente a las 3 en aras de poder pensar el currículo crítico desde las prácticas docentes. Sin más preámbulos, comencemos a hablar sobre el currículo. Y si ustedes pueden ver allí, hay dos imágenes. La palabra currículo, como ustedes muy bien lo saben, el término viene y traduce camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de currículo simplemente en el término de la palabra, pues estamos pensando en un camino. La pregunta es, ¿qué tipo de camino? Muchos de ustedes son maestros, se están formando para maestros, tienen que ver con currículo, serán o son agentes curriculares a nivel de pregrado, posgrado, algunos con seguridad de maestría, y lo que agencian son propuestas curriculares, es decir, caminos de formación. La pregunta más que definirlo es ¿cómo conciben ustedes ese camino? La primera imagen es sugerente, ¿no? Ese camino adornadito, bien organizadito, que nos lleva al cielo, ¿no? Al fin de la materia, al fin del programa, al fin de la licenciatura, de la maestría, y hicimos el caminito bien juicioso. Fuimos recogiendo flores y llegamos al cielo. O un camino mucho más complejo, de diversas rutas, de idas y venidas. Y este tema no es menor porque cuando uno es agente curricular, uno camina y lleva a otros a caminar. La pregunta es ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Para qué?
Disculpe, profe, ¿alguien puede apagar el micrófono que se está escuchando un retorno? Gracias. Creo que no, a mí me escuchan bien o no, no sé. Sí, Se perfecto. escucha bien, se escucha bien. Sí, sin problema. Sí, te escuchamos bien. De pronto puede ser que alguien tuviese prendido algún micrófono, pero yo lo estoy escuchando perfecto. Bien, gracias. Sugerimos entonces para evitar interferencias apagar sus micrófonos. Bueno, y el tema curricular no es menor. Desde los años 90, fundamentalmente en América Latina, se comenzaron a generar unos procesos de transformación de la educación. Los 90 fueron los años de la creación de muchas leyes de educación general, de educación superior. Nuestras normas de educación básica, media y superior datan precisamente de los años 90 y a partir de ahí se vino un debacle de normas políticas educativas y todo ha estado centrado en el interés de cambios curriculares. Nos han metido por el lado de las competencias, de la evaluación, de los tipos de evaluación, nos llevan por un lado, por el otro. Ahorita nos están hablando de resultados de aprendizaje, afinaron las tuercas para los programas de educación superior con evidencias de resultados de aprendizaje. Es decir, la manera de agenciar esas políticas y transformaciones de los procesos de educación en todos los niveles, desde el preescolar o la educación inicial hasta la educación superior, incluso los doctorados, pues han llevado a que cada vez que hay un cambio para la educación básica, para la media, cada vez que al congresista de turno se le ocurre que el problema de la paz se soluciona con una cátedra de la paz y el problema de la democracia con una cátedra de la democracia, entonces se generan una cantidad de cambios curriculares. Y eso significa que nosotros nos movemos en medio de eso, de cambios. Pero viene la pregunta, ¿cómo concebimos nosotros el currículo? Porque ya ahorita hablamos que el término, la raíz de la palabra currículo significa camino, pero en el fondo, ¿qué es currículo? Y me gusta mucho, aunque es de hace ratico, la afirmación de González y Flores, que el término currículo ha pasado desde las concepciones más restrictivas, que lo ven como un plan de estudios, hasta las más holísticas que meten todo ahí. O sea, hay unos casos que la gente dice, no, currículo es el plan de estudio, las materias, las horas, pare de contar. Y otros dicen, no, currículo es todo. Y eso ha llevado a que lo he evidenciado, y sé que muchos de ustedes lo han evidenciado, que en los ámbitos educativos no hay claridad, incluso sobre lo que es currículo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, maestros en formación, les pregunto a ustedes, maestros en ejercicio, ¿qué es currículo para ustedes? Porque es que dependiendo de lo que es currículo o como asumo yo el currículo, hago la gestión curricular. Por ejemplo, si para mí currículo es una materia con horas, pues, y yo soy agente curricular, pues yo dicto materias en unas horas. Pero si para mí es currículo, es una construcción cultural, como lo planteaba Shirley Grandy, pues significa que lo que yo hago en mi aula son procesos de desarrollo cultural. Entonces, no es menor pensar la concepción de currículo que subyace a nuestras prácticas, pero digamos que ha sido un término que ha sido muy manoseado por lado y lado. Y normalmente la gente piensa en currículo y ahí mismo piensan los cuadritos de las materias con las horas. Y en un colegio vamos a hacer redimensión curricular y cogen esos cajoncitos de materias y horas a quitar materias, a poner materias, a subir horas, a quitar horas y ya hicimos una reestructuración curricular. ¿Eso es currículo? Y eso tiene que ver precisamente con las concepciones que hay. No sé si alcanzan a ver bien esas dos imágenes. Sí, pues se lee, hay que acercarse mucho para leer, pero sí. Hay que acercarse. Martica, ¿qué ves en la primera? Pues si alcanzas a leer. Diferentes elefantes y dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Entonces, ahí está el maestro y al frente hay un mico, un pingüino, un elefante, un pez, una foca, un perro. Sujetos diferentes,
con sujetos, con culturas diferentes, con realidades diferentes. Y el maestro dice, no, vamos, aquí vamos a ser justos, la evaluación igual para todos. Vamos a evaluarlos, todos para el árbol. Y según cómo suban al árbol los califico. ¿Cómo le va a ir al elefante o al pez? El que se le va a echar es el mico, ¿no? Pero la pobre foca. Y la otra, ¿qué se ve allí? Una casa quemándose y hundiéndose. Si la ven bien, ¿no es cierto? Sí. La escuela, pues, la institución educativa. Y ahí están en la mesa los diseñadores curriculares, expertos, y los ve con corbata, con trayectoria, ¿sí? Haciendo grandes discusiones, ¿no? Tenemos que fomentar la cultura emprendedora. Estoy leyendo lo que dice ahí, ¿sí? Hay que poner el alumno en el centro del currículo, hay que pensar la eficiencia, eficacia y transparencia, hay que pensar mejor calidad de la docencia, importante la evaluación de los profesores, eso, bien. Y mientras se van pensando toda esa vaina, miren lo que ocurre con la realidad, o quemándose o hundiéndose. Entonces, aquí hay una primera concepción curricular que se ve más como desde el escritorio. Muchos asumen el currículo como ese cuerpo estructurado que fija principios y normas. Y recuerden que esta charla es sobre prácticas, ¿no? Y currículo. Entonces, alejado de lo que estamos tratando de pretender acá. Porque muchos piensan que hacer currículo es sentarnos a pensar cómo se mueve el mundo cuando el mundo se está moviendo. O cómo deben ser los sujetos cuando los sujetos son diferentes, como el pez, el elefante, el perro, la foca. Pero es una concepción que ha hecho mella mucho en la cultura educativa. Para mí, currículo es un cuerpo estructurado que nos dice qué es lo que tenemos que enseñar y qué es lo que tenemos que aprender. Esa es una primera concepción. No estoy diciendo, cada uno mira, ¿no? Pero está instalada. Una segunda concepción, muy sencilla, donde dice, no, el currículo no es esas normas que están allá definidas. El currículo es una construcción cultural, es una invención social. Es decir, aquí nos colocamos en otro lado. En el anterior, cuando diseñamos currículos, nos sentamos como a pensar qué se va a enseñar, cómo, cuándo, dónde, indistintamente de las lecturas de la realidad. Aquí partimos es de la realidad y el currículo se convierte en una propuesta de realidad. Entonces, ya cuando propongo yo desde esta perspectiva un currículo, yo no propongo un plan de estudios. Propongo algo que quiero lograr a nivel social, cultural, que se expresa, obviamente, a través de planes de estudios y otras cosas. Pero miren, si usted es un diseñador curricular y está acá, diseña y ejecuta el currículo de una manera. Pero si usted está acá, lo diseña y lo lleva a la práctica de otra manera. Y en esta tercera, ¿alguien de los que está aquí identifica esa imagen? Por favor, no sé si tienen apertura al micrófono, Marta. Sí, todos tienen apertura al micrófono. ¿Alguien identifica de dónde es esa imagen? Por favor, da la palabra porque yo solamente estoy viendo la presentación. Listo. No veo que nadie. ¿Nadie sabe de dónde es esa imagen? De Pink Floyd, ¿no será? Sí, ¿quién está hablando? Ricardo. Eso, Ricardo, correcto. El muro de Pink Floyd. ¿Recuerda esa escena, Ricardo? Recuerdo un poquito el video, sí. Sí. Pues es la gran película del muro de Pink Floyd. Y hay una escena en la película donde se muestra a todos los estudiantes que están pasando por la escuela, se van formando, y el resultado final caen como en una máquina de moler, todos los estudiantes. El que está allí es el profesor, miren cómo van cayendo en la máquina de moler, él los va empujando, y el resultado del sistema educativo es una masa homogénea, inerte y sin identidad. Es toda una crítica precisamente a esas educaciones homogenizantes, estandarizadas, que no tienen en cuenta la individualidad, la realidad.
muy, muy, muy visual y muy gráfica en la película de Muro Pink Floyd. Entonces, hay otras concepciones de orden curricular que están pensadas no para el plan de estudios como en esta, no simplemente, aunque tiene mucho de ello para la construcción cultural, sino que está pensado el currículo como una apuesta que trata de cuestionar estas visiones economicistas, tecnocráticas, parametrales de la educación. Entonces, no es menor pensar qué entendemos por currículo y en qué lugar estamos parados en el currículo. Porque si yo soy agente curricular de la primera parte, yo elaboro un plan de estudios y dicto un plan de estudios. Pero si yo estoy parado en esta concepción curricular crítica, yo no enseño cosas. Yo promuevo aprendizajes que ayuden a generar una visión crítica de la realidad que estoy viviendo. Entonces, el tema de la ubicación frente a lo que yo asumo, concibo y diseño como currículo es fundamental en la práctica. Bien, esto es, como ven de manera muy gráfica, acabo de sintetizar en tres filminas multiplicidad de concepciones curriculares. Obviamente cuando uno esquematiza pues reduce mucho, pero al menos nos da un panorama muy general, muy general. Y hagamos lo mismo con el pensamiento crítico. Hablar de pensamiento crítico nos dan aquí hasta las 10 de la noche, pero ubiquemos también así unas ideas claves. ¿Por qué en educación se presenta la perspectiva crítica? Muchos de los que están acá, que viven en el mundo de la educación, han vivido y experimentan día a día todo este tema de la instrumentalización de la educación, de la pedagogía, de la didáctica. Se ha instrumentalizado todo lo pedagógico y lo didáctico. Los centros de poder han definido qué, cómo, cuándo y hasta dónde educar y nos han instalado formas de educación. El hecho de que aún después desde Herbart, o si se quiere desde los presocráticos, se siga discutiendo el estatus epistemológico de la pedagogía y que eso ponga la pedagogía en terrenos movedizos, permite que se puedan hacer permite la palabra que se prostituya mucho el ejercicio pedagógico. O el problema del alcance real e histórico de la educación, es decir, hasta dónde la educación responde a las situaciones reales históricas, a los contextos actuales. O simplemente que se desplazan las lecturas de la realidad, de los contextos, la realidad de los sujetos para pensar lo que un Estado, lo que un centro de poder quiere entender como educación, alejado de la realidad. Entonces, todas estas situaciones de instrumentalización, de poder, de estatus epistemológico, de contextos, de sujetos que están envueltos en 50.000 desafíos y problemáticas y que la educación a veces lo olvida, pues le dan una entrada a la perspectiva crítica. Entonces, la perspectiva crítica surge como este tipo de realidades. Podemos arrancar inspirados en la escuela de Frankfurt, en Alemania, que si bien no eran pedagogos, fueron los que iniciaron todo el pensamiento crítico, Marcuse, Herbert, Adorno, o todo esto se trasladó al pensamiento pedagógico crítico norteamericano, Michael Apple, Henry Giraud, Stephen, y en Latinoamérica, pues nuestro gran Paulo Freire. Entonces, surge la perspectiva crítica como una gran sospecha sobre el alcance de la investigación en el mundo, de la realidad cotidiana que nosotros vivimos. Voy a poner un ejemplo, no voy a nombrar a la ministra, pero sé que muchos de los que me están escuchando acá saben de quién estoy hablando. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, muy, Claro, sí, sí, muy sí, bien, claro. sí. Gracias. Disculpen que pregunte, pero repito, solamente veo la presentación. X ministra que no voy a mencionar, no es la actual, aunque podríamos sacar ejemplos de allí también. En una de esas tantas veces que nos ha ido tan mal en las pruebas saber pro y en las pruebas saber de los estudiantes de bachillerato y en las que hacía la OCDE, que quedamos de penúltimos o de últimos, pues nos rasgamos las vestiduras por la calidad de la educación. Y entonces se generan todas las políticas del Ministerio de Educación para que nos vaya mejor en las pruebas saber. Y además se generaron incentivos y premios para las instituciones y para los maestros que les fuera mejor en las pruebas saber.
y se inventaron cartillas, o sea, todo el dispositivo se generó a que nos fueran bien en las pruebas. ¿Y saben en qué momento fue eso? En el momento en que este país se estaba desgastando y dividiendo frente al acuerdo de paz. Un país que se estaba peleando la posibilidad de tener una vida diferente frente al proceso de paz, cuando había todos los conflictos y los que estaban generando los líderes de estos procesos por un lado, por el otro, donde la sociedad se estaba dividiendo unos a favor y otros en contra. Recuerden cuando se votó por el sí, cuando se votó por el no, el uribismo, el petrismo, el chavismo, todo eso. El país desangrándose como consecuencia de todo el tema de la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y todo el dispositivo educativo pensado en las pruebas saber. Eso es lo que denuncia la educación crítica. La pertinencia de un proceso educativo frente a una realidad no solamente que estamos viviendo, sino que estamos sufriendo. Entonces, el fundamento es precisamente toda esa crítica a lo que nos generó el positivismo, porque el positivismo nos dijo hay una sola forma de conocimiento, la objetividad del saber, y como dice claramente Adorno, quien ve en la foto ahí, pues la perspectiva crítica nos ayuda a enfrentar esa mirada positivista que congela tanto al ser humano como a la historia. Cuando uno es positivista, las cosas son como son y hay que atender a la objetividad del saber. Y lo que hizo el positivismo, cosas muy buenas para el mundo de las ciencias naturales, exactas, ¿sí? Pero para el mundo de las ciencias sociales, pues congeló al ser humano y a la historia. Entonces, cuando uno trabaja desde una perspectiva positivista, pues la realidad histórica, lo que yo mencionaba ahorita, la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, pues el problema histórico es ignorado. Y cuando uno ignora la historia, pues queda por fuera esas verdades que la dimensión histórica nos permite ver. Entonces, el pensamiento crítico lo que hace precisamente, y más en la perspectiva latinoamericana, es enfrentar una mirada colonialista, lo que nos imponen los imperios de saber, los modos de producción de conocimiento europeo, norteamericano, la imposición de modelos, de enfoques, de perspectivas, todo eso que nos imponen de los centros de poder, es decir, el colonialismo del saber, pues el pensamiento crítico nos ofrece una mirada decolonial. Y frente a eso, pues propone una dimensión no instrumental, sino mucho más ético y política de la educación. Promueve miradas emancipatorias para enfrentar esas imposiciones de los medios de poder. De ahí que la pedagogía crítica lo que busca es que la educación realmente cumpla con su lugar social. ¿Para qué? Pues para comprender la realidad y transformarla, y no simplemente para que nos vaya bien en las pruebas. O sea, uno debe educar para que el otro comprenda su realidad, porque al comprenderla la puede transformar. Pero uno escucha jóvenes que discúlpenme, no quiero meterme aquí en el debate político, sí, pero simplemente el que no es petrista es un tibio. O hay que matar a Uribe, o hay que matar a Petro, es decir, nos dejamos llevar por lo que ocurre en el mundo de las redes sociales y la pregunta es, ¿usted sabe qué hay detrás de eso? Sea petrista, sea uribista, sea fajardista, sea alternativo, sea lo que sea, pero hasta dónde usted tiene una comprensión de la realidad política o lo que hay detrás de esos líderes. O miremos lo que está pasando con la matanza de líderes comunitarios aquí en Colombia. O lo que se forjó, hasta dónde nosotros tenemos un poder de educación que le permita entender a la gente lo que ocurrió, por ejemplo, con las marchas, detrás de las marchas. Desde la primera línea, desde los que marchaban, desde los poderes, desde los medios de comunicación. Una educación en perspectiva crítica abre los ojos a esas realidades. No se preocupa por terminar la lección de matemáticas. Y esto pues tiene sus fuentes en el cuestionamiento al sistema educativo norteamericano que hicieron Apple, Baclaren, Giraud, soportados en todo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Hay otras líneas que vienen más en que es que tenemos que transformar eso desde la práctica misma y transformar el currículo en las prácticas, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Gran trabajo desarrollado por Elliot, Stenhouse, Grandi, Carr, Kemis,
donde se plantea precisamente una ciencia crítica de la educación y una teoría crítica de la educación para recuperar la práctica de los maestros, la reflexión. Es decir, poner a los maestros a pensar, a reflexionar sus prácticas con relación a su realidad, no frente a lo que tienen que enseñar. ¿Me siguen escuchando o me inspiré solito? Perfecto, profe, te escuchamos. Sí, le escuchamos. Gracias, disculpen. Y nuestro gran Freire, ¿no? Nuestro gran Freire que nos dice que la educación pues debe desarrollarse es para el contexto socioeconómico, político y cultural, que hay que superar esa educación bancaria, ¿sí? Bancaria en el doble sentido, ¿no? El muchacho en el banco ahí todo pasivo escuchando al maestro, o bancaria en el sentido de un banco, ¿no? El maestro consigna en la clase y retira en el examen, ¿no? Superar esa educación bancaria, esa idea de que el aprendizaje debe tener una perspectiva dialógica, no unidireccional. Su maravilloso libro, quienes no lo han leído, La pedagogía de la esperanza. Promover una educación problematizadora que enfrente ese sistema unidireccional de la educación. Y esto que es fundamental en la pedagogía crítica y esencialmente de todo el legado que nos deja Freire. Nosotros educamos es para emancipar la conciencia. Cuando uno emancipa, es decir, libera la conciencia, tiene la posibilidad de liberar sus realidades. Si uno no libera la conciencia, no libera la realidad. Entonces, tenemos aquí algunos elementos también, repito, muy generales, sería maravilloso poderlos profundizar, que nos ubican en algunos elementos de la pedagogía crítica. Entonces recuerden que si la invitación acá es un currículo crítico con relación a las prácticas, pues ya dijimos algo sobre el currículo, algo sobre la pedagogía crítica, ahora digamos algo sobre las prácticas que también darían para pues, mucho tiempo y mucho espacio. Miren este juego acá, mire todo lo que se ha hecho últimamente en educación con las prácticas. Docente, didáctica, educativa, profesional, para el desarrollo curricular, para la mejora de la educación, para el sistema educativo, para la investigación en el aula, las perspectivas de la práctica, las intencionalidades de la práctica, las condiciones de la práctica como arte, como interacción, como estructura para la identidad docente, como técnica, como constitutiva del desarrollo profesional, como elemento fundamental del pensamiento didáctico. Bueno, hago aquí este mapa para decir que hoy en día en educación la práctica y en especial la práctica pedagógica se ha convertido, y aquí están los expertos que con seguridad lo han trabajado, lo vienen trabajando en la maestría, en el pregrado, y es que la práctica se ha convertido en un elemento fundamental para el quehacer docente, para la reflexión docente, para la transformación curricular, para el pensamiento pedagógico, incluso para la teoría pedagógica. Todo el trabajo que numerosos pedagogos y teóricos de la educación han venido desarrollando es alrededor de este concepto de práctica. Pero no la práctica como esa cosa de ensayar a ser maestro, ¿no? O de hacer cosas, sino miren todo lo que involucra en este ejercicio rápido, ¿no? Entonces, creo que vale la pena decir algunas cositas sobre la práctica. Primero, la práctica hay que entenderla no simplemente como un hacer. Muchos entienden, bueno, usted va a hacer la práctica pedagógica, ¿qué significa? No, voy a dictar clases. No, ya arrancamos mal. Porque es que a veces se asume la práctica como un conjunto de tareas y como un conjunto de funciones, como hacer cosas, como cumplir la tarea. No, la práctica es más que un ejercicio instrumental. La práctica es un ejercicio que se vincula a los procesos formativos de manera integral. Esa es una cuestión amplia, diversa, compleja. Cuando yo hago mi práctica como estudiante en formación, como maestro en ejercicio, ahí está presente todo mi ser en todas mis dimensiones y está toda mi realidad. Entonces, a veces entendemos la práctica simplemente como un ejercicio instrumental y lo que nos están diciendo estas discusiones sustentadas fundamentalmente en la investigación acción educativa de Kemiscar, etcétera, etcétera, es que tenemos que asumir la práctica como más allá de un ejercicio instrumental.
Pero la práctica no solamente es un ejercicio complejo, sino que la práctica es un ejercicio ético. Cuando ustedes como maestros o como futuros maestros desarrollan una práctica pedagógica, ustedes no producen un objeto o un artefacto, es decir, no dictan clase, ni evalúan contenidos. Ustedes están transformando la vida de una persona, con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que generan. Por lo tanto, la práctica deja de ser un artefacto y se convierte más bien en un bien moralmente valioso. Lo dice muy claramente Wilfred Carr. Por lo tanto, mi práctica se convierte en algo que genera un bien en el otro, la transformación del otro como ser humano. Pero además, lo que nosotros hacemos como maestros va más allá del cumplimiento del deber, que quienes asumimos realmente el compromiso de maestros. Entonces, lo que yo hago frente a mí mismo y frente a mis estudiantes se convierte en una acción ética. Bueno, aquí podríamos hablar de Kant, etcétera, etcétera, pero no es la idea, pero sí dejar la idea de que la práctica realmente es un ejercicio ético. Porque genera algo en otro y genera algo en mí, en relación con aquello que valía, que es valioso, que genera bien, que afecta al otro. Entonces creo que esto supera esa idea de la práctica como práctica universal, como práctica instrumental. Pero la práctica también es una práctica de sentido. Aquí no me voy a demorar porque mi trabajo doctoral fue sobre el sentido de la docencia, entonces de pronto me emociono, me voy a limitar a lo que dice acá. Pero, ¿qué significa que algo tiene sentido? A ver, aquí hay maestros en formación que están haciendo prácticas, según entiendo hay de licenciatura. La pregunta es sencilla, ¿qué sentido tiene lo que usted hace cuando vaya a hacer la práctica? O aquí hay maestros en ejercicio, de pregrado, de posgrado, los maestros de la maestría, del doctorado. ¿Qué sentido tiene lo que usted hace? Consciente o inconscientemente lo que nosotros hacemos en el aula de clase, y no puede circunscribirse todo el aula de clase, sino a los espacios de formación que son más que el aula de clase. Lo que nosotros estamos, consciente o inconscientemente, está apalancado en un sentido. Ah, no, pero es que hay maestros que el único sentido es el 30, o sea, hay maestros que trabajan para el 30, no sé si es clara la expresión, es decir, para el día de pago. ¿No tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. El sentido de pararse 2 horas con unos estudiantes que le paguen. Ese es su sentido. O sea, hay un sentido que atraviesa lo que yo hago. Pero más allá del ejemplo que acabo de dar, que ojalá no sea así, pues cuando uno habla de sentido está hablando de la experiencia del devenir. Es decir, cuando yo en este momento estoy, bueno, no estoy parado frente a ustedes, estoy parado frente a la pantalla y a través de la pantalla frente a ustedes. Cuando yo estoy acá, no está el conferencista que muy amablemente invitó a Marta. Lo que yo estoy diciendo recoge lo que yo he sido en mi pasado, lo que yo he estudiado, lo que me ha sensibilizado, lo que me ha afectado. Pero aquí estoy yo también en mi presente, con lo que soy, con lo que hago, con lo que estudio, con lo que leo, con lo que enseño. Pero estoy también aquí con mi dimensión de lo que quiero ser. O sea, el sentido del que yo esté acá, en este momento hablándoles a ustedes, no es simplemente por una invitación y un reconocimiento a esa invitación. Es porque esto atraviesa lo que he sido, soy y quiero ser. Tiene sentido para mí. No, es que me invitaron y me van a dar unos pesos por esa charla, entonces ese es el sentido. Bueno, pues atraviesa su vida en el pasado, en el presente, en el futuro, es devengar y listo, ese es el sentido que atraviesa lo que usted hace. Pero sea cual sea la dimensión del sentido, el que yo esté aquí tiene un sentido, el que usted sea maestro tiene un sentido, el que usted haga una práctica tiene sentido, el que usted ejerza la docencia tiene un sentido. Entonces la práctica es una práctica de sentido. Y ahí entra todo el ejercicio de la experiencia, porque lo que yo desarrollo son experiencias, creo experiencias y vivo experiencias. En el término de la rosa,
Bueno, sería también para entretenernos, pero para la Rosa, por ejemplo, la experiencia es aquello que me atraviesa, que me pasa, que tiene que ver conmigo, pero va más allá de mí mismo. Entonces, cuando la práctica mía tiene sentido es porque la convierto en experiencia, es decir, algo que vivo y que me atraviesa, y por lo tanto mi práctica como práctica de sentido, para que adquiera sentido, no simplemente puede ser una práctica instrumental ciega, sino que me implica estarla leyendo constantemente, interpretándola, compartiéndola, buscándole sentido. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, 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 claro. sí, Por lo tanto, si claro mi que sí. práctica es una práctica de sentido, pues no es un cúmulo de actividades alejadas del sentido. Tiene algún sentido, por más insulso que sea, y tiene que ver con mi interioridad. O sea, realmente cuando yo ejerzo como maestro, sale lo que yo soy. Y ustedes lo saben, son maestros y han tenido maestros. Y con solo escucharlos uno sabe qué viene de adentro. Si viene la repetición memorística y cita impresionante de autores para demostrar que soy un gran teórico, un gran erudito, que Hugo Selmerman los criticaba muy bien, gente que es erudita y sabe mucho, pero eso no atraviesa su vida, ni su existencia, ni la transformación de la realidad. Pero lo que lo mueve es la erudición. Entre más autores cito, más doctor soy y mejor profesor soy. A otros no, simplemente lo chabacán, lo ordinario, profesores bacanos que sí, las clases son muy chéveres, no aprende uno nada, pero las clases son chéveres. Hay de todo, ¿no? Entonces, eso que yo hago tiene un sentido que me involucra a mí con lo que soy, que me involucra a mí con mi historia, que me involucra a mí con mi temporalidad. Yo no me puedo quitar cuando estoy parado frente a una aula de clase, yo no me puedo quitar ni mi pasado, ni mi presente, ni mi dimensión de futuro. Yo estoy presente con lo que soy, con lo que he sido y con lo que quiero ser. Bien, entonces miren que hemos hablado de la práctica más allá de un ejercicio instrumental, la práctica como un ejercicio ético, la práctica como práctica de sentido y la práctica como una práctica que no es de yo con yo. Es decir, mi práctica tiene que ver con otros. El ejercicio docente es un ejercicio desde, con y para otros. Por lo tanto, la práctica tiene una dimensión intersubjetiva, es decir, interrelación de sujetos, subjetividades que se encuentran, que se entrelazan. Esa dimensión social es fundamental, inherente, por más vertical que yo sea. Por más mandacallar que yo sea en el aula de clase y yo soy el que sé y ustedes son unos ignorantes y aprendan de mí ignorantes, ahí hay una forma de relación social, impositiva, vertical, irrespetuosa, lo que sea, pero hay una forma de relación. O sea, quieras o no, la práctica es un ejercicio intersubjetivo y social. Y lo que uno hace como maestro no es dictar clase, es relacionarse con otros. Y la excusa para relacionarse con los otros es la construcción de conocimiento. Por lo tanto, hay que asumir también esa dimensión intersubjetiva y social de la práctica que implica, si yo lo asumo de esa manera, entender mi práctica como un proceso de comunicación y diálogo reflexivo. Que no solamente es como estrategia didáctica, sino como condición, porque es que mi práctica también está afectada por lo que yo hablo con mis colegas maestros a la hora del café. Y nos contamos lo que pasa, o lo que dialogo con el rector o con el padre de familia. Es un ejercicio dialógico que entra y que tiene que ver con otros. Y pues esto sí que ha hecho mella en el mundo de la educación, ¿no? La práctica reflexiva. Si hemos dicho que no es instrumental, que es ética, que es intersubjetiva, que tiene sentido, que recoge la experiencia, pues obviamente, lo decía muy bien nuestro gran maestro de la pedagógica, Rafael Ávila Penagos, que la práctica del maestro no puede ser una práctica ciega. Es decir, un maestro no es un operario de la enseñanza.
así ciertos sistemas lo vean así. Con todo respeto, más los que tienen la condición en su contrato de trabajo, pero a mí me genera urticaria cuando nos llaman a los maestros funcionarios. Un funcionario es el que cumple una función para la cual yo le pago. De funcionario, entonces yo le pago por cumplir la función de enseñar, de calificar y de llenar todos los formatos de informe para la certificación de calidad. Cumpla con su función y yo le pago. No, la función mía no es dictar clase. La función mía no es cumplir funciones para que al final de mes me compensen con ello. Si lo unimos a todo lo que hemos dicho atrás, mi práctica atraviesa mi vida y por lo tanto lo que va ocurriendo en mi vida ocurre en la interacción con los estudiantes. Por lo tanto, la reflexión sobre la práctica implica que yo asumo esa perspectiva para entender lo que está ocurriendo. Si yo reflexiono sobre lo que hago, entiendo la complejidad, la particularidad, el contexto. Uno de los grandes autores, pues no lo trabajó propiamente para educación, pero la educación lo ha utilizado mucho, es Donald Chon, que habla del profesional reflexivo. Y Chon dice que una práctica profesional, y Chon no está hablando, en esta cita que les tengo acá, Chon no está hablando él no está hablando de profesores, está hablando de cualquier profesional. Una buena práctica profesional depende menos del conocimiento objetivo o de modelos rigurosos que de la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? señor. Sí, bien. Un maestro que se le, comillas, no me gusta ese término, pero bueno, no se me viene otro orden. Un maestro que se le rajan el 95% de los estudiantes y su conclusión es que son brutos y no aprendieron nada y no pusieron cuidado, es un maestro que no ha entendido que es una práctica reflexiva. Porque si a mí se me, comillas, raja todo el grupo, yo tengo que mirar qué está pasando. En ellos, en mí o en nosotros. Pero un maestro que dice, se rajaron de malas, es un maestro que su práctica no es reflexiva, es instrumental. No es capaz de pensar qué es lo que está pasando. Un maestro que ve ensimismados, ahorita que estamos en educación remota, detrás de la cámara, si es que la aprenden, que ve ensimismados a sus estudiantes mientras desarrolla su actividad pedagógica, o que los ve dormidos, o que los ve preguntones, o que los ve callados, o que los ve hiperactivos, etcétera, etcétera, tiene que pensar qué está pasando allí. De lo contrario, es una práctica instrumental ciega. Entonces, creo que esto es muy importante, a pesar de que no los he unido directamente, pero si miramos lo que hemos trabajado, currículo, perspectiva crítica y práctica, cuando uno habla del currículo crítico a través de la práctica, creo que ya podríamos, Marta, y que terminamos la conferencia acá, ¿sí? Ya podríamos terminar. Porque creo que es claro el mensaje de cómo combinamos esos tres conceptos tan profundos y esenciales para nuestra vida cotidiana como maestros. ¿Cómo asumimos el currículo? ¿Cómo entra allí la perspectiva crítica? Y cómo atraviesa ello nuestra práctica desde el lugar. Y con ello siendo muy juicioso con el tiempo que me dio Marta, porque a veces hablo más que perdido recién encontrado. Entonces, como a manera de glosa o de conclusiones, algunas cosas, ¿no? Una maestra muy amiga, discípula y colega de trabajo de Hugo Semmelman, Estela Quintar, experta en todo este tema del pensamiento decolonial, la educación decolonial y la didáctica no parametral. Las imágenes no las comento, simplemente ustedes interprétenlas. Nos sirve para unir todo lo que estamos diciendo. Estela Quintar dice que por sí solo el diseño curricular no transforma las prácticas educativas. ¿Cuántas veces han cambiado el sistema de evaluación en este país? Y la pregunta es, ¿cuánto ha cambiado la evaluación en este país? Y se han diseñado con fundamentos pedagógico, epistemológico, teóricos, todo lo que ustedes quieran. Pues por sí solo el diseño curricular no transforma las prácticas.
Y aquí es donde entra el mensaje que yo les quiero dejar en esta reflexión. La reforma curricular no se hace desde el escritorio. Las reformas curriculares se hacen desde las prácticas. Y ahí entra la perspectiva crítica. Prácticas pertinentes a la realidad y contextos que estamos viviendo. Por tanto, dice, la reforma curricular tiene que ir acompañadas por las dinámicas, por los sujetos, no por los papeles ni por los expertos. Eso implica que los procesos de transformación curricular, desde esa perspectiva crítica, sin olvidar la intencionalidad de esta charla, lo que se busca realmente es pensar un currículo crítico desde las prácticas pedagógicas, es recoger mucho de lo que hemos dicho. Primero, ¿cómo se hace un currículo crítico desde las prácticas? Primera respuesta, aquí faltan, ¿no? Me faltó al final los puntos suspensivos, desde la reflexión, desde la práctica. Así es que se hace transformación curricular, no cambiando las materias ni las horas. Cada vez que yo tengo problemas curriculares en mi facultad o en los programas de maestría, doctora, entonces todo el mundo quiere solucionar el problema cambiando el plan de estudios. Dejen de fregar con la cambiadera del plan de estudios, que además eso tiene unos trámites impresionantes. Yo que estoy en la sala con ACE si les contara. En vez de estar cambiando los papeles, cambien las prácticas. Así es que se hace transformación curricular. Desde la lectura del contexto, si uno educa para la realidad, pues lo primero que tiene que tener claro es la realidad a la que está respondiendo. Este tema es muy semelmaniano, pero sé que el tiempo no nos da más, pero yo creo que el tema de conciencia histórica que planteaba José Semelman, eso hay que recogerlo, es decir, hay que pensar que la educación es para generar conciencia histórica. Hay que aperturar los procesos dialógicos y críticos. Hay que reconocer al otro. Hay que construir con el otro. Ahí es donde yo veo perspectivas reales, posibles, concretas de pensar un currículo crítico. Porque usted puede diseñar en el papel un currículo crítico, eso no sirve para nada. Usted lo que tiene que transformar es su práctica. Conviértala en una práctica reflexiva y ubíquela en la realidad del contexto que usted está viviendo. Ya, eso, así de sencillo como suena, desde mi humilde opinión y de lo que genera la síntesis de una cantidad de autores que hablan de eso. Pensar un currículo crítico en perspectiva de las prácticas es simplemente darle sentido a lo que hacemos, leer el contexto, reflexionar, interactuar con otros, abrir posibilidades a los procesos dialógicos. Por eso la importancia de valorar la práctica como fuente para el desarrollo curricular y educativo. Por eso la importancia de recuperar el valor de la práctica en toda su amplitud. No como práctica instrumental, no como dictar clases, sino en todas estas dimensiones. Ahora, si nosotros desde el currículo queremos generar innovación educativa, queremos renovación pedagógica, deje de estarse pensando en hacer materiales bonitos y fichas bonitas para aprender inglés. Léase la realidad. Tome conciencia de la realidad. Cuando uno toma conciencia de algo, actúa. Si a usted le están poniendo los cachos y usted no tiene conciencia de eso, está feliz con la pareja, pero usted toma conciencia de que su pareja le está poniendo los cachos, esa conciencia, ese conocimiento, pues lo genera hacer algo. O lo manda para el carajo, o lo perdona, o llegan a un acuerdo, alguna vaina, pero la conciencia genera acciones. Por lo tanto, la innovación educativa y pedagógica, más que en estarnos pensando didácticas y todo eso, pensémonos más la realidad, que la realidad nos ilumina frente a lo que nosotros debemos hacer para ese contexto. Una alternativa, hay muchas, pero como para dar algunas pistas, la investigación-acción en el aula es una alternativa muy interesante. Porque hago de mi ejercicio pedagógico, de mi práctica pedagógica, un ejercicio de investigación que voy revisando, voy sistematizando y voy acompañando.
Entonces, si yo incorporo, por ejemplo, esa dimensión investigativa a mi práctica, pues reestructuro mi práctica, y al reestructurar mi práctica, pues reestructuro el currículo. Y ello permite, pues, superar una mirada muy simplista desde la cotidianidad sin reflexión, o simplemente la enunciación de actividades, o simplemente la referencia a aspectos técnicos, que es lo que se ha circunscrito muchas veces al ejercicio curricular. Una mirada simplista de la realidad, enseñemos esto, o esto es lo que hay que hacer, o esto técnicamente funciona así, y ya. Quería simplemente provocarlos. Estos temas pues son de mucha profundidad. Imagínense qué significa hablar de pedagogía crítica, ahondar en todos estos autores que nos hablan de la práctica, entrarnos en todos esos vericuetos del currículo, pues los aburriría mucho o implicaría unos ejercicios de mucho tiempo. Pero más que como una charla, una conferencia muy magistral y muy teórica, pues quería recoger algunos elementos de esos 3 conceptos claves, como lo dije, y más bien como tratar de picarlos para pensar un poquitico esto que sugestionaba el título alrededor de la charla que nos convoca hoy: las posibilidades de un currículo crítico frente a la práctica docente. Espero haber sido juicioso con el tiempo, Marta. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, espero que esa intención de provocación se haya dado en todos nuestros asistentes. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, pues si son muchas no podré contestarlas todas, pero pues si hay algunas preguntas, pues está abierto para que las realicen. Yo aquí estoy retransmitiendo desde mi celular porque muchas personas no pudieron entrar por la capacidad de la sala. Nos dijeron que 250 y no nos permitieron después irnos 100. Entonces aquí estoy en la retransmisión. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Bueno, pues por aquí hay más bien comentarios. Clara Inés González dice que muchas gracias. Bueno, Rafael David dice que necesitamos sus aportes en la institución donde él trabaja. Bueno, Jonar tiene levantada la mano, entonces tiene la palabra Jonar. Buenas tardes, profesor Guillermo, pues una excelente charla, ha sido muy contributiva. Y pues me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Usted hace énfasis pues que no hay que generar tantos cambios en el currículo, pues no tanto eso que lleva a la papelería y lo que queda plasmado, sino en la reflexión pues de esas prácticas. La pregunta mía sería pues, ¿cómo influiríamos pues en los compañeros docentes pues, para llevar continuamente esa reflexión que les ayude a mejorar pues su práctica docente? Muchas gracias, Jonar. Yo creo que en una de los slides que presentábamos hablábamos de la práctica como un ejercicio intersubjetivo. Yo he insistido mucho de que los diseños curriculares no se deben hacer en los papeles, ¿sí? Porque eso en muchos escenarios no ha servido para nada. No significa que no se necesiten papeles, ¿no? Eso hay que dejarlo registrado en algún lado. Lo que yo estoy mostrando es el camino. Y el camino a partir de las prácticas implica una reflexión de las prácticas, y en tu pregunta es cómo eso, como no queda en el papel, puede permear a los demás. Pues primero, la práctica reflexiva del maestro. Segundo, el ejercicio intersubjetivo o social o el trabajo en equipo. Y obviamente yo no estoy diciendo a partir de ahora que hagan currículos, entonces nadie escriba nada y simplemente hagan prácticas, ¿no? Obviamente esos procesos normalmente, y lo enseña la investigación acción educativa, se sistematizan, se registran, pero ya se registran de otra manera, ¿no? No serían los cajoncitos. Entonces yo creo que 2 alternativas concretas para que eso no quede simplemente como en la práctica de cada uno es, uno,
asumir la práctica como un ejercicio intersubjetivo que es también con otros, con los colegas. Y dos, procesos de sistematización de eso que se puedan registrar y que puedan alimentar, si se quiere, el documento del currículo. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, profe, excelente, muchas gracias. Bueno, Nadie, José Silva. Sí, buenas tardes, profesor Guillermo Londoño, un placer. Nadie Silva le pregunto, bueno, haciendo referencia o énfasis en una de las imágenes que usted colocaba donde estaban los animales y veamos así el proceso de la evaluación, ¿verdad? Me salta la pregunta, ¿será que la educación tradicional como tal, porque de una u otra forma nosotros somos producto de esa educación tradicional, hace mención a un currículo llevado a la práctica para un buen quehacer pedagógico en este tiempo? No comprendo bien el sentido de la pregunta, si me la puedes aclarar un poco mejor. O sea, la educación tradicional que se impartía y que de una u otra manera nosotros somos parte de esa educación tradicional, ¿verdad? Sí. Puede referirse como un currículo de enseñanza en este tiempo que estamos viendo una educación que ha avanzado a través del tiempo. Ya ahora sí entendí la pregunta. La educación tradicional, que bueno, habría que discutir también el término tradicional, ¿no? Yo más bien para evitar ahí la discusión hablaría de tradicionalista. Obviamente, pues se configura también como una propuesta curricular. La respuesta mía es muy sencilla, contexto. Es que a veces es difícil, como si tú me preguntaras, ¿cuál de todos estos panoramas es el mejor o el más adecuado? En el mundo de la educación, en el mundo del currículo, en el mundo de la pedagogía, el peor ejercicio son las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula para ser crítico? ¿Cuál es la fórmula para ser sociocrítico? ¿Cuál es la fórmula para hacer constructivismo? La respuesta es contextos. Lo digo de la siguiente manera. Hay contextos, por ejemplo, ciertos tipos de comunidades o grupos donde la tradición es fundamental para la existencia y la supervivencia de ese tipo de comunidad. Entonces uno diría, para ese tipo de comunidad, la mejor alternativa es un tipo de educación tradicional, porque si se muere la tradición, se muere su existencia y se muere su futuro. Entonces, yo creo que aquí la lectura de contexto es fundamental. Elegir entre uno y elegir entre el otro, afirmar uno y desechar el otro, significa asumir simplemente sin más, dejando de lado las lecturas de contexto. Entonces yo diría, ciertos elementos de la educación tradicional son válidos. ¿Dependiendo de qué? Del contexto. Hay contextos que lo requieren, hay contextos que no. Obviamente el objetivo aquí era instalar un poco la perspectiva crítica, pero en la medida en que yo pontifique la perspectiva crítica y que es la única opción, pues ya me estoy contradiciendo con lo mismo que me enseña el enfoque crítico, ¿no? Yo una vez dictando en maestría, hace muchos años, hablando de pedagogía crítica en una maestría, un maestro se emocionó, un rector se emocionó y dijo, eso es lo que yo hago en mi colegio, yo soy dueño de un colegio, ya somos freudianos y bueno, resumo la historia. Y mis profesores todos tienen que ser críticos. Y me dijo, y si algún profesor suyo no está de acuerdo, ¿usted qué hace? Pues lo he hecho. A ver, el tema de coherencia en el discurso es fundamental. Entonces yo diría pertinente a los contextos. Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, profe. Hablando. Adelante. Estaba hablando con el micrófono apagado. Nelson Puchaina tiene la mano levantada y cerramos las intervenciones. Nelson. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe, profesores. Respecto a su intervención, muy interesante, pero hay algo que de pronto me llama mucho la atención acerca del currículo crítico, y es que cambia mucha forma en el sentido de que
va al contrario de lo que venía pasando en tiempos anteriores, por ejemplo, pues acerca del concepto tradicional que era el currículo anterior, antes mencionado, donde fácilmente está ligado simplemente, como usted decía, venía hablando de las horas, acerca de las intensidades horarias, de las áreas, simplemente mira el contenido nada más. En cambio, con este nuevo currículo crítico, tiene la posibilidad de brindarle no solamente a los docentes, porque a veces siempre estamos centralizados solamente en los estudiantes, porque también el currículo crítico, como usted decía, es una relación, es una comunicación entre pares, entre sujetos, ¿sí? Y es, en este caso, desarrollar habilidades, que dado el caso que en el currículo, podríamos decir, tradicional, no lo tiene en cuenta. O sea, en pocas palabras, hoy en día, independientemente si el colegio es urbano o es zona rural, independientemente de todo eso, hoy en día, pues, ya se tiene en cuenta es solamente llenar al estudiante de contenidos y contenidos y contenidos. Y si me alcanza el periodo para llenar ese contenido, pues resumo todo, pero simplemente estoy concentrado en solamente llenar al estudiante de contenido, como lo decía Freire, solamente una educación bancaria, ¿sí? Consignar un contenido y simplemente hasta ahí. Entonces, es muy lamentable de que hoy en día nuestro sistema educativo simplemente esté centralizado a eso. Pero a veces nosotros como docentes, como formadores, siempre culpamos en este caso al Estado, sabiendo que de pronto tenemos herramientas necesarias, como por ejemplo en este caso nuestros estándares básicos, que no son propios de nuestras realidades, pero que podemos tomar algunos conceptos, ¿verdad? Podemos tomar algunas, cierta parte del paradigma que está ahí y lo podemos llevar a nuestra realidad, a nuestro contexto, ¿sí? Entonces, mirar bien las habilidades, las competencias que nos brinda, eso puede hacer un cambio en nuestro sistema educativo, en este caso, pues hablar acerca del currículo crítico. Entonces, yo creo que no más que una casualidad de estar aquí en esta reunión, es como una forma de estar seguro de que realmente es necesario modificar, es necesario cambiar nuestra perspectiva de educación, nuestra perspectiva acerca del currículo y reflexionar, porque de eso se trata la práctica docente. No solamente es llenar contenidos, sino de reflexionar, comunicarnos, relacionarnos con la otredad en un determinado contexto, mirando bien y claramente nuestra realidad. Pues en este caso, pues los centros escénicos tenemos una realidad muy diferente, donde también a la vez nos brinda muchas posibilidades culturales, sociales, económicos, y que es muy rica en ese sentido. Pero lastimosamente, pues estar centrado en un currículo tradicional, pues lo vemos muy poco, lo vemos muy pobre, pero realmente si nos enfocamos en un currículo crítico, pues es bello, es hermoso y como formadores eso hay que rescatarlo. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, Gracias, Nelson. Nelson. Dijimos que era la última intervención, pues porque la licenciatura tenía una invitada. Muchas gracias, doctor Guillermo, por habernos acompañado. Esperemos que no sea la última vez, que esta sea una relación que continúe para nuestros estudiantes y para nuestro grupo de profesores. Muchísimas gracias a ustedes. El profesor Gerardo tiene una invitada, entonces, profesor Gerardo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia y por su escucha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Guillermo León por ese compartir tan clave que nos da seguramente muchas líneas de trabajo desde lo curricular. En este momento, pues precisamente el Comité Curricular de la Licenciatura en Básica Primaria tiene una tarea y es toda esa estructura de lo que también dicta el ministerio, ¿no? Dentro de los resultados de aprendizaje. Y seguramente pues vamos a coger muchas de las ideas y de las propuestas que usted nos ha trabajado hoy. Y bueno, creo que estamos en esa posibilidad. Al mismo tiempo también tenemos un reto, ¿no?
de cómo convocar a esos profesores, a esas profesoras que nos acompañan en este momento, como el caso de la profesora Jenny Natalia. Y seguramente no está en el currículo que tenga que decir que el profesor tenga que tener una maestría, que tenga una gran conexión con los estudiantes y que también sepa exponer todas esas posibilidades del arte. En este caso, entonces, nuestra profesora Jenny Natalia nos va a compartir esa parte que también es propia de su personalidad y de su formación. Y entonces, pues bienvenida, mi profe Jenny. Así que estamos en un espacio que también es propicio en el llamado del currículo, en el llamado de la cultura y en el compartir. Así que bienvenida, mi profe, y bueno, esperamos pues que disfrutemos un ratico con ella de unas cancioncitas. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos, al profe Gerardo, muchas gracias por esta invitación. Alguien le preguntó alguna vez a un rector de una institución si creía que aún había esperanza, y él miró el reloj y dijo: en 5 minutos la esperanza sale al recreo. Entonces los que estamos aquí es porque todavía tenemos esperanza en que algo podemos hacer mejor para aquellos que nos siguen a nosotros. Y bueno, quiero empezar compartiendo con ustedes una canción de una cantautora colombiana, Marta Gómez, que titula Ritualitos. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente su presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y bueno, también nosotros acabamos de pasar por, o estamos todavía, ¿cierto?, en medio de esta situación de la pandemia. Y yo creo que a todos nos dejó una huellita, nos dejó algo que pensar, nos dejó una ausencia que extrañar, pero hay algo que nos deja también a todos y es esa necesidad de creer, esa necesidad de tener fe. Y esa es la invitación que quiero hacerles a través de esta canción. Esta canción es titula Sencilla y es de otro cantante colombiano, Santiago Benavides. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venir.
vida, cómo fueron tus historias campesinas, cómo fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida, a dar la vida, a dar la vida. Bueno, y les deseo a todos una feliz noche y muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo para todos. Gracias, profe Jenny. No le conocía esa faceta suya con esa voz tan bonita, cantante. Gracias, Jenny Natalia. Claro que sí. Bueno, un abrazo y muchas gracias a la profe Jenny, a todos los participantes y bienvenidos a los estudiantes, ¿cierto? Tanto de la maestría como de educación básica primaria. Esta ha sido su lección inaugural y bueno, también agradecer nuevamente a la maestría en educación por esta acogida y por este buen engranaje. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que esté muy bien, gracias por asistir. Feliz noche. Gracias a todos.